Cerdita, yo tenía la mejor familia de todas, mis padres eran los más buenos y amables del mundo, siempre nos demostraban su amor, mi hermanito menor George era el más dulce y tierno aunque a veces hacía sus berrinches porque era muy pequeño pero éramos la familia más unida del planeta. Pero un día comencé a notar que las cosas en casa estaban cambiando, mis padres ya no estaban felices, ya no se miraban de la misma manera como lo hacían antes, veía sus miradas nerviosas, ya casi ni salíamos en el auto con papá, pero las pocas veces que íbamos a pasear en su carro, los notaba muy callados, eso nunca había sido así, mi hermanito George no notaba lo que pasaba porque era muy pequeño pero yo sí, a mi corta edad podía darme cuenta que las cosas ya no eran igual que antes. Mi mamá nos mandaba a dormir a mi hermanito y a mí, pero ella no iba a su cuarto, ella se quedaba en la sala hasta tarde mirando la televisión, me decía que le gustaba ver las noticias, pero yo sabía que ella esperaba que mi papá llegara del trabajo porque él llegaba más tarde de lo común o algunas veces cuando estaba dormida, me despertaba porque se escuchaba gritos en la sala. Notaba que mi mamá tenía marcas de uñas en su piel o a veces tenía manchas de sangre en su ropa, pero ella me decía que se había ensuciado con su maquillaje, pero yo sabía que ella me mentía, mi papá era quien le hacía daño. En el cuarto de mis papás, noté que en varias maletas había mucha ropa pequeña que no era la mía o de mi hermanito, sabía que mi papá tenía otra familia y que traía la ropa de sus otros hijos y lo lavaba en nuestra casa, sentía que él ya no nos quería. Además, un día pude escuchar que mi papá le dijo a mi mamá que esa noche él traería a un pequeño a la casa, me fui a dormir porque no quería ver a su otro hijo, a la mañana siguiente no vi a ningún pequeño en casa. Yo ya no era la misma, me sentía muy triste, recuerdo que una noche me fui a dormir más tarde de lo común porque mi mamá estaba sola sentada en la sala, la veía muy nerviosa y que me miraba con lágrimas en sus ojos, ella estaba temblando, parecía muy asustada, le pregunté qué le pasaba, pero ella me dijo que tenía mucho frío, sin pensarlo me quedé abrazada junto a ella para darle abrigo y que se sintiera protegida por mí, porque la amaba mucho y no dejaría que nada ni nadie le haga daño. Ella al abrazarme me dijo, recuerda que lo más valioso está dentro de ti. Siguió llorando y me abrazó muy fuerte. Ya siendo muy tarde, decidí ir a dormir, subí al segundo piso y fui a mi cuarto, el cual compartía junto a mi hermanito, era un camarote, yo dormía en la cama de arriba y él en la de abajo. De pronto me desperté, se escucharon unos gritos desgarradores, eran de mi hermanito George, muy asustada bajé de mi cama y al buscarlo en su cama no lo encontré. Su cama estaba desordenada. Asustada comencé a buscar por todo el cuarto y no estaba, bajé por las escaleras y lo que vi aún está grabado en mi mente, era mi mamá, ella estaba en la sala llena de sangre, parecía en shock, le pregunté si estaba bien y ella me dijo que sí, pero veía que caían lágrimas de sus ojos. Le pregunté si había visto a George, porque escuché sus gritos y ella comenzó a llorar mucho más. En la cocina sonó un fuerte ruido, me fui corriendo hacia ahí, entré y simplemente me quedé inmóvil, no podía creer lo que estaba pasando, era mi hermanito, estaba echado en la mesa,
Con el estómago abierto, veía como mi papá le estaba sacando los intestinos y los otros órganos de su cuerpecito. Estaban en varios frascos con un precio diferente cada uno. Al mirarme me dijo: tú no tenías que haber visto esto, eras mi niña consentida, tú eras muy inteligente, tenías que crecer y seguir este negocio que habíamos empezado junto a tu mamá. Escuché un disparo, salí corriendo a la sala, era mi mamá, se había disparado en la cabeza, podía ver cómo sus sesos estaban tirados en todo el mueble. Esto era una pesadilla. Fui hacia la puerta pero estaba con llave. Al voltear vi que mi padre se acercaba a mí, mientras más se acercaba me decía: no quería hacer esto contigo, pero servirá para que no veas y metas tus narices donde no te llaman. Me golpeó en la cabeza y lo demás no recuerdo nada porque perdí el conocimiento. Esto es lo que me queda en la memoria. Ya pasó un año desde esa masacre que sucedió en mi casa. Mi casa había sido parte de una mafia de tráfico de órganos en los que lo conformaban mi mamá, mi papá y otros sospechosos que aún no los atraparon. Mi mamá se quitó la vida ese día y sobre mi papá no sé cuál fue su destino, simplemente no se sabe nada de él. Me dijeron que sobreviví de milagro, ahora estoy postrada en una cama, no puedo ver ni moverme a ningún lado sin ayuda. Mi papá me sacó los ojos y me cortó las extremidades. Él me dijo que todo fue por estar despierta en el momento equivocado.